¿Cómo están? Muy buenas noches. Terminamos este primer día de campaña electoral este viernes 12 de abril aquí en la tertulia de la 8, pero no se preocupen que no solo vamos a hablar solo de los mensajes políticos que a estas alturas y casi sin comenzar seguro que muchos de ustedes ya están cansados de escuchar. Y de muchos temas hablaremos con Concha Lobejón. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Concha? Pues de vacaciones, contenta. Se la ve otra cara diferente al resto, yo creo, ¿no? Sí. Javier Gómez Caloca, muy buenas noches. ¿Cómo está? De no vacaciones. De otro semblante. No, también contento. Que iban a comenzar un referéndum, me decía, para cambiar un poco la hora de grabación, ¿no? Porque esto va grabado, se acerca un poco a la hora de la siesta. Separarlo un poco más de la hora de la siesta. Bueno, pues hacemos un llamamiento a todos los tertulianos para ponerlo un poco a unas horas más normales. Julián García Torrellas, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, yo creo que alguien duerme mucho, una siesta muy larga, porque a estas horas, a la hora a la que esto se emite, decir que uno se acaba de despertar de la siesta, pues es... Y no estamos ninguno frescos, excepto Concha, por otras circunstancias. Además yo no duermo la siesta nunca. ¿No? Jamás. No sabes lo que te Me pierdes. sienta mal. A mí me sienta estupendamente, pero hoy tampoco he tenido oportunidad. Venga, pues vamos a ver algunos de esos temas que vamos a intentar tratar a lo largo de esta tertulia en nuestro sumario. El Partido Socialista ganaría con holgura las elecciones, según el macrobarómetro del CIS. Con el resultado más alto de la horquilla podría sumar mayoría absoluta con Unidas Podemos. Con el más bajo necesitaría también a los independentistas. El Partido Socialista dobla al Partido Popular en escaños. Vox entraría con fuerza y en Cataluña superaría al Partido Popular. Y si estamos decididos a hacer un voto, ¿qué más da lo que vaya diciendo la encuesta? Yo creo que tiene credibilidad. Evidentemente emanan de un ente público con unos funcionarios y unos técnicos que son profesionales en la materia y por lo tanto yo creo que tiene toda la credibilidad. Esa encuesta más o menos viene a coincidir con todas las encuestas de todos los medios nacionales, tanto escritos como radiofónicos. Y eso es algo sintomático. Que acierten o no acierten, al final lo veremos porque son los votos los que al final deciden. La DGT prevé que se produzcan más de 15 millones de desplazamientos en Semana Santa. Tráfico ha presentado una nueva e impactante campaña de concienciación. Top Vacacional muestra los 3 lugares donde pueden acabar los conductores que cometen una infracción: hospital, cárcel o cementerio. ¿Son necesarias realmente estas campañas de concienciación? Muy mal, no me gusta. Hay otras campañas bastante más efectivas y además que hacen sensación, pero esta es nefasta. Todo lo que sea evitar muertes me parece positivo. La Fiscalía General del Estado ha anunciado que va a recurrir la decisión del juez instructor de inhibirse en favor de un juzgado de violencia de género ante el caso de María José Carrasco, mujer a la que su marido ayudó a quitarse la vida. La Fiscalía entiende que este no es un caso de violencia de género porque no existe un contexto de dominación y discriminación. Un giro más en este caso que lo ha devuelto a la actualidad. Bueno, pues comenzamos por ese apunte político que vamos a tratar. La macroencuesta del CIS vuelve a situar al PSOE como la fuerza más votada a nivel general. Si se hiciesen elecciones, en el momento que se realizó la encuesta, el Partido Socialista lograría entre 123 y 138 escaños. El PP bajaría hasta los 66 o los 76. Además, ha desglosado esa encuesta por provincias. Vamos a verlo. El PSOE ganará las próximas elecciones del 28 de abril y además lo hará de forma cómoda. Es lo que dice el último estudio del CIS, que otorga a los socialistas el 30,2% de los votos. Lejos, con el 17,2%, estaría el Partido Popular. Ciudadanos conseguiría el 13,6% de los sufragios y Unidas Podemos el 12,3%. Vox, en quinto lugar, rozaría el 12% de apoyos. En escaños, el PSOE pasaría de 85 a entre 123 y 138, mientras que el PP se desplomaría de 137 a como mucho 76. Entre 42 y 51 lograría Ciudadanos, que subiría, mientras que Unidas Podemos bajaría de los 71 diputados actuales con sus confluencias a entre 28 y 34 sin ellas. Vox se estrenaría en el Congreso con al menos 29 escaños, pero podría llegar a los 37. Con estos datos, en el mejor de los casos, el PSOE podría lograr mayoría absoluta con Unidas Podemos y en Comú Podem, pero también con Ciudadanos. El bloque de centro-derecha, sin embargo, no sumaría lo suficiente.
En cuanto a los líderes, todos siguen lejos del aprobado. Sánchez, 4,1 de nota, y Rivera, 3,7, consiguen las puntuaciones más altas. Abascal, con un 2,6, es el peor valorado. Bueno, pues teniendo en cuenta que una encuesta es una fotografía de un momento, del momento en que se vive, yo no sé, Julián, qué credibilidad le da a estos datos de aquí a que depositemos la papeleta, el voto en la urna. Lo que has dicho que es una fotografía es igual que con las fotografías, hay fotografías buenas y malas, esto depende quizás de cómo se haga la fotografía y la técnica con la que se haga. En el tema de encuestas y sondeos, yo la verdad es que siempre soy bastante incrédulo. Algunas veces se acierta, bueno, se puede aproximar a los resultados finales. Yo particularmente este último del CIS, puedo entender que a alguien pues, le pueda suponer una inyección de optimismo y tal. Yo no termino de creérmelo. Aquí bueno, tenemos la suerte de que está además con nosotros Javier, que creo que sobre el tema de ser sociólogo y en el tema de sondeos y demás puede saber muchísimo. Yo particularmente todavía no he conocido a nadie que me haya dicho un día, pues me han llamado de esta empresa o del CIS. Tenemos una compañera a la que han llamado de esta última encuesta. Pues, la teníamos que haber sentado aquí. Me han llamado varias veces, pero no para esta encuesta, en otras ocasiones. A mí jamás, y no conocía absolutamente a nadie, ¿no? A mí me han llamado para el tema de Internet, del uso que hago en casa de esa tecnología. Y luego yo he colaborado con turismo durante varios años a nivel familiar, o sea, nos hacían una encuesta 2 veces al año sobre el tipo de viajes que hacíamos. No, pero digo en ese sentido, pero estas eran encuestas institucionales. Yo he participado en la encuesta de población activa, me tocó por sorteo y te lo comunican, además con una clave y te llaman cada 3 meses durante... Pues creo que durante 1 año y medio, ¿no? Pero en la cuestión electoral, de entrada yo me planteo el que suene mi teléfono móvil o de casa, el que alguien diga que es de, no sé, de Moscopia o cualquier otra empresa, que, no sé, te pregunte sobre tu intención de voto y a quién vas a votar y demás, pues puede ser quizás bastante receloso a la hora de facilitar ese tipo de datos, ¿no? Sí, no, o sea, aquí Javier, que es sociólogo, a mí me gustaría conocer un poco su opinión, porque ya digo, yo es que soy bastante... Julián, antes de preguntar a Javier y de escuchar también la opinión de Concha, ¿usted cree que este tipo de encuestas puede movilizar a un lado o al otro? Vamos, o sea, ¿cree que tiene luego repercusión? ¿no? Sí. Y en los tiempos en los que vivimos, mucho más que hace, no sé, por ejemplo, 10 años, ¿no? Hoy en día la utilización de las redes sociales, el WhatsApp y todo esto, yo estoy convencido que influye muchísimo. Que nos dejamos más condicionar. Para bien de algunos y para mal de otros. Sí, eso está estudiado, que pueden influir de las dos maneras. Es decir, para mejorar la posición y el voto del que sale favorecido y también para empeorar la posición de los que salen, ¿no? La encuesta del CIS no es por teléfono, es la única diferencia de la encuesta del CIS es 2 diferencias. Una, que es un volumen de entrevistas que ninguna empresa privada puede acometer. ¿No? No, son 16.500 entrevistas se han hecho y son en persona. A priori, siempre se ha dicho que las encuestas en persona gozan de algo más de fiabilidad, pero bueno, luego eso sí está bien hecha la muestra y demás, ¿no? Yo la última tertulia que estuve... los ojos igual, Javier, mentimos menos, ¿no? No, pero bueno, la interacción es más clara, ¿no? En la última tertulia que estuve también comentamos de esto, ¿no? Y voy a recordar un dato. Cada vez más la gente decide el voto en la última semana e incluso en el día de la votación. En los últimos procesos electorales, entre la última semana y el día de la votación, se ha pasado del 23%. Por lo tanto, ese 23% no vamos a saber por ninguna encuesta que se publique lo que está sucediendo, porque la última semana no hay encuestas, ¿no? La del CIS, bueno, que ha tenido mucha crítica del CIS, ¿no? Pues ha cambiado. Las primeras encuestas del CIS con el actual presidente dijo, aquí no hay cocina. Sacaba los datos y lo que salían cosas desmesuradas. Dice, ¿que queréis cocina? Pues han utilizado 116 variables para llegar al reparto de escaños, ¿no? Puede ser más cierto o acertar más que la otra, ya se verá. En todo caso, yo sigo otras encuestas, sigo 4, una del Confidencial, que es un periódico digital que tiene la virtud que hace una cada 4 días y entonces cada 4 días mete 400 entrevistas nuevas y retira las 400 anteriores, lo que se llama un tracking, ¿no? Y eso sí que te da una idea de la evolución, es decir, de cómo van las tendencias de voto. Y sigo sobre todo la de GAT3, que es el famoso Michavila, oponente académico del CIS y que acertó las de Andalucía. Y la encuesta del CIS con estas básicamente coinciden, porque dan una imagen del Partido Socialista entre el 29 y el 30, del PP el 20
Ciudadanos en el entorno 14,5, 15, Podemos, Unidas Podemos en el entorno del 12,5, 13,5 y Vox en el entorno del 10, 11. Es decir, las tres vienen coincidiendo en eso a día de hoy. Lo que suceda dependerá mucho de la campaña, ¿eh? Una campaña rara porque la semana que viene es una campaña un poco así, por la Semana Santa, dependerá del debate del día 23, que no vamos a valorar en encuestas porque no se publicarán, y el resultado final dependerá mucho también de la participación. Es decir, la tendencia es a incrementar participación. Yo en la última, aquí también dije que si la participación estaba en el entorno del 70-72%, existían muchas posibilidades de que Pedro Sánchez no solo ganara, sino que sacara un resultado importante. Pero bueno, la volatilidad es la característica en este momento del sistema. Y luego, si queréis, yo he hecho aquí un análisis del tema de Palencia, no de encuestas, sino bueno, de un pensamiento mío. Ahora lo analizamos, ahora te escuchamos, Javier. Y ese 23% de los votantes, entonces, depende un poco de cómo evolucione la campaña. O sea, votan un poco por el pálpito que les ha dado, ¿no? El caso más curioso, no es un voto como muy razonado. El caso más curioso ha sido el de Andalucía, es decir, en Andalucía el 31,4 decidió su voto en la suma de los días de campaña y el día electoral, pero es que el mismo día de las elecciones lo decidió el 12%. Es decir, ¿y esos datos de dónde salen? De las encuestas que se hacen después de las elecciones. Después de las elecciones se hacen encuestas que se llaman postelectorales, que son más ricas en información que las... Bueno, tremendo, que tantísima gente lo decida en estos días. Es un porcentaje elevadísimo. Es que alguien decida el mismo día siempre es elevado, de las elecciones. El mismo día, decidir su voto. En las generales del 15 fue el 9,30. En las del 16, como fueron unas de repetición y la gente ya se posicionó mal, bajó al 6,80. Es decir, yo creo que estas van a ser más parecidas a las del 15. Hay nuevos partidos y tal. Entonces va a ser, Javier, en el entorno del 9 o el 10 va a decidir el último día. ¿Se parte de la idea de que la gente no miente? ¿En una encuesta? Sí. Se parte de la idea, sí, pero también se meten elementos correctores que teóricamente esas variables que se utilizan, hasta 116 me parece, permiten a los entendidos en encuestas, que yo no soy, ver dónde puede haber truco, ¿no? Porque luego hay un dato que en España no se utiliza y es muy importante, que en Estados Unidos es obligatorio, es decir, ¿cuánta gente? Es decir, hacemos una encuesta de 16.500, ¿con cuántos hemos intentado la encuesta? Porque si lo hemos intentado con 23.000, quiere decir que hay un autodescarte de la gente que no quiere opinar. Y sin embargo hay un autoofrecimiento de la gente que está deseosa de opinar. ¿Y quién está deseosa de opinar? En cada momento los partidos que están en auge. Por eso mi teoría es que, me equivocaré, pero creo que lejos de estar subrepresentado en los resultados, es posible que Vox esté sobrerepresentado. Oye, pues muy interesante todo esto que nos cuenta Javier. Concha, ¿usted pues cree que va a ser...? Ahora mismo. No, bueno, nos ha cambiado un poco la visión. A mí de mano me aburre muchísimo y me cansa, de verdad, que es muy pesado estar todo el día. Me alucina el dato que da él, ¿no? Que en la última semana la gente parece que aclara su voto. Decide y que influye la campaña electoral, que yo pensaba que de verdad que cada vez influía menos y que me alucina. Y luego que haya gente que el último día decida a quién va a votar. Delante de la mesa. Delante de la mesa. ¿Y eso cómo se explica, sociólogo? No sé, oye, puede ser que nos incluimos todos, demos demasiado poca importancia a lo que es un voto. Votar. Que el día antes hayas visto en la tele una película. Hombre, yo sé que en Inglaterra la gente compra, venden como el periódico, ¿no? En unos aparatitos, en unas máquinas, meten la moneda y sacan el programa electoral y lo compran. Eso aquí es impensable, ¿no? La gente compra los programas electorales y se leen. Que alguien lea el programa electoral. Claro, porque eso sí que me daría pie a decir. Programas, o al menos aquí se reparten panfletos con ideas, ¿no? Se que leen. nosotros podemos leer. Un folio por las dos a lo caras mejor yo creo que cada similar. persona que tiene claro a quién va a votar lee el programa de su grupo, creo. Hombre, hay gente que el porcentaje de los que tienen claro a quién van a votar roza el 65-70% antes de empezar la campaña. Que es mucho. Luego se puede analizar qué gente es esa, la gente más mayor, etcétera, etcétera. Claro. Y bueno, pues dentro de que me canso un poco con todo esto y veo que muchas veces no es lo correcto, ¿no? Porque en Andalucía se equivocaron.
Pero se equivocaron porque no pudieron hacer encuestas ni publicar encuestas de la última semana. Es decir, Michavila acierta porque ellos serían haciendo encuestas y lo iban viendo. Pero la gente no las podía ver, entonces dice, no dieron una en Andalucía. Esta encuesta del CIS está hecha del 1 al 18 de marzo. Del 1 al 18 de marzo. Ya. De todas maneras, he aprendido mucho y estoy muy satisfecha. Lo miraré de otro modo, de verdad. Tenemos una antiguaya en España que es que en ningún país existe ya lo de la última semana no publicar y tampoco existe la jornada de reflexión, es decir, es una antiguaya un poco... Sí, porque al final con las redes sociales, al final estás leyendo lo que quieras todos los días. Desde la perspectiva de esa respuesta que da ese porcentaje de gente, la jornada de reflexión estaría muy bien, ¿no? Los que no lo tienen claro reflexionan. Javier, ¿qué quería compartir con nosotros sobre Palencia? De lo que decía el CIS, vamos a ver, del CIS de Palencia, que decía, bueno, pues casi da por seguro que el PP perdía un diputado y que eso estaría entre Ciudadanos y Vox. Primero decir que el CIS, para el caso de Palencia, pone un error del 7%, es decir, un 7% es una desmesura. Un margen muy elevado. Imaginemos que al PP le da el 30%, pues un 7% de error le está quitando 3 puntos. Es decir, que partiendo de eso. Yo he hecho otro pequeño estudio según las regularidades de las últimas 2 elecciones generales en Palencia. Es decir, ¿cuánto más saca el PP de Palencia que el PP nacional? ¿Cuánto más saca el PSOE de Palencia que el PSOE nacional en las elecciones generales? ¿Cuánto más saca Ciudadanos y cuánto menos saca Podemos? Vos no lo podemos analizar. Entonces, la media del PP que saca mayores en Palencia es 12,5 puntos, más que lo que saca a nivel nacional. Entonces, si decimos el PP a nivel nacional está en el 20%, estamos hablando aquí, con esta regularidad de en torno al 32, 32,5. La media del PSOE son 2,3 puntos. Si el PSOE a nivel nacional está en el 30, estamos hablando de lo mismo, 32. Es decir, que en estos momentos podría haber un empate entre el PSOE y el PP. Podría haber un empate. El Ciudadanos, bueno, pues estaría en torno al... Siempre saca aquí, o sacó las 2 veces, 0,5 más. Es decir, prácticamente, si la encuesta le da un 14, pues pone un 14 y pico. Tendría posibilidades, pero le queda un escalón hasta el 32 y pico. Unidos Podemos, pues es que es un comportamiento totalmente distinto. Es que saca de media 6,3 puntos menos en Palencia que a nivel nacional. Es decir, si a nivel nacional estamos hablando de un 13,5, yo creo que va a ir a más porque es un partido de campaña, ¿no? O 14 o 15, estamos hablando aquí no llegará al 10. El caso de Vox, pues no podemos analizarlo porque ha sacado el 0,20 y el 0,23 en otras elecciones que en estos casos no es. Entonces, desde mi punto de vista, también me equivocaré, el segundo diputado yo creo que está entre el PP y el PSOE. Yo creo que el PP lo sabe y por eso está haciendo una precampaña y una campaña va a ser muy dura en Palencia y que la cosa estará ahí. Bueno, el movimiento de la España vaciada quiere aprovechar este inicio de la campaña electoral para que no se olviden los políticos de la sangría poblacional que vive en los municipios, que vive el medio rural. Les piden a todos ellos que incluyan en sus programas electorales un gran pacto de Estado para evitar la despoblación. Recuerdan que ya demostraron esa fuerza que tienen en la gran manifestación que tuvo lugar en Madrid el 31 de marzo. Están hartos de promesas. No queremos más palabras, queremos hechos. De que se utilice la despoblación para ganar votos, critican la hipocresía de quienes solo se acuerdan de los pueblos en época electoral. Ponerse detrás de la pancarta para unas fotos resulta un ejercicio cínico e irresponsable. Ante promesas incumplidas, piden a los partidos que se pongan de acuerdo, que firmen un pacto de Estado que blinde los derechos de los vecinos del medio rural. Si de verdad les interesa la despoblación y el medio rural, no parece muy difícil que tras las elecciones se llegue a firmar este pacto de Estado. Un pacto que contemple, entre otras cosas, una discriminación positiva a nivel fiscal para quien vive en los pueblos, ventajas para quienes se presenten a una oposición y acepten una plaza en el medio rural y una AFP que potencie las profesiones tradicionales o la creación de un banco de viviendas para evitar que estén vacías mientras hay familias que no tienen dónde vivir. No necesitamos macrogranjas, lo que necesitamos es unos buenos servicios sanitarios. No nos hacen falta grandes centros comerciales,
pero sí que necesitamos una buena legislación que favorezca el empleo. Fundamental es cambiar la PAC y mantener los servicios médicos en el medio rural, así como dotar a los municipios de banda ancha para que las empresas puedan implantarse allí. Es la única solución, insisten, para evitar que los pueblos se mueran. Ahora queda esperar a ver si los partidos políticos recogen el guante lanzado por todos esos vecinos que gritan con orgullo: yo soy de pueblo. Bueno, hace unos 15 días, ese 31 de marzo, hablábamos mucho de despoblación gracias a este movimiento de la revuelta de la España vaciada. Javier, está claro que ahora es buen momento, entre comillas, para pedir a los políticos, pero no sé si teme que caiga esto en saco roto, que por fin se coja el toro por los cuernos, ¿no?, como se suele decir, y se ponga una solución para el medio rural. Sí. Bueno, llevamos 2 o 3 años ya con este tema, ¿no? Lo que pasa es que esta manifestación pues, ha sido un toque de atención. Es buen momento y es que es imprescindible. Es imprescindible. Ayer salieron los datos provisionales de población de enero del 2019 y esta provincia pues, ha perdido 1.111, es decir, cada día 3, y la comunidad autónoma cada día 30 menos. Y aun siendo un problema general de la España vaciada, pues hay sitios que nos afectan más, como yo creo que Palencia es de las provincias más complicadas, ¿no? Bueno, es el momento. Creo que está todo escrito, las medidas, puede aparecer alguna nueva, pero está todo escrito. Ellos dan también soluciones, ¿no? Sí, bueno, yo creo que una primera solución es la coordinación de todas las administraciones, que pasa por un pacto de Estado, como en el estilo del Pacto de Toledo, etcétera, ¿no?, para sacarlo no del debate político, sino para pactar. Tener claro que la despoblación, y menos la despoblación rural, no lo va a arreglar la mano invisible del mercado. Es decir, que tiene que haber implicación de los gobiernos y de las administraciones, desde Europa para abajo, con fondos destinados a la despoblación. Algunas cosas sí que han planteado, estoy de acuerdo. No, solo se ha anunciado la reforma de la PAC. Bueno, habría que ver, ¿no? Yo creo que la PAC, con todos sus problemas, la política agraria común, es la que está sujetando la población en los pueblos. Yo, de la zona que soy, de la montaña palentina, que se mantienen los ganaderos, hay relevo generacional y demás, si no hubiera sido por la PAC, en estos momentos, en vez de 300 y pico habitantes que tiene el Ayuntamiento de La Pernía, pues tendría la mitad. Es decir, la PAC, con todos sus problemas, ha sujetado mucha población. Y el tema de los empleados públicos, creo que el empleado público que hay que mantener los servicios públicos en los pueblos, eso está claro. Que vaya a un pueblo tiene que tener condiciones distintas para favorecer que se quede así, como las hubo o las hay en algunas zonas de España, ya. Y por dejar claro, no estoy nada de acuerdo con, que no lo han dicho, pero que yo oigo, es decir, con 2 propuestas, una propuesta natalista o de fecundidad, es decir, que parece que la solución pasa porque, no sé si porque llevemos mujeres a los pueblos para que tengan hijos. Es decir, el otro día salió la encuesta de fecundidad y deciden claro que no se tienen más hijos por problemas de conciliación de la vida laboral y familiar y por las condiciones de trabajo, de precariedad, etc. Y no estoy nada menos de acuerdo que también proliferan con las políticas que plantean cómo solucionar la despoblación, fiscalidades distintas, o he oído hasta el 50% menos en el IRPF. El problema de los que viven en mi pueblo no es si pagan un poquitín más Hacienda. El problema es la carretera, el problema es el teléfono, el problema es el médico, el problema es el maestro si va a cerrar el colegio. Ese es el problema. Y claro, hay que ser conscientes de que los servicios públicos se pagan con impuestos. Entonces me parece muy bonito, muy populista, pero va en la línea equivocada. Concha. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con él y creo que podíamos imitar, yo no sé si llegamos tarde, ojalá no, porque a mí me parece que en este país se ha dado prioridad al desarrollo urbano, hemos creado macrociudades que no sabemos gestionar porque ahora son invivibles y hemos permitido que día tras día los pueblos desaparezcan como tal, y en zonas del norte con muchísima más razón, en Palencia, Castilla y León en general, tenemos a Soria, tenemos a Teruel, en fin, es terrible. Yo no sé de verdad si estamos a tiempo, pero desde luego necesitamos una política territorial ya, una política
política territorial que escuche a la gente que está viviendo en los pueblos y que está apostando por ese tipo de vida, y que los pueblos no solo sean el lugar al que vamos de vacaciones en Semana Santa, en Navidades y en verano, y que además queremos tenerlo todo justo para esos días y nos vamos y se nos olvida. Y si cabe, en algún momento también degradar los espacios, porque hay espacios naturales que por el abuso del turismo se están convirtiendo en zonas terribles, aparte de hablar de la suciedad, la propia realidad de esos entornos, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacerlo también con mucho cuidado. Y decía al principio, imitar, yo veo Francia, por ejemplo, y a mí me parece que Francia ha tenido un desarrollo rural interesante, entonces podríamos imitar ese modelo. ¿Cómo lo han hecho? No tengo ni idea, no es mi tema, pero entiendo que la sensación que te da Francia, sus territorios, cuando vas por allí, es que los pueblos están súper cuidados y que hay una población que vive y que vive muy bien ahí, en granjas familiares que siguen manteniéndose, un patrimonio histórico muy cuidado, una política de desarrollo urbano que no he visto aquí. Aquí en los pueblos cada uno ha llegado y ha hecho lo que ha querido en su pueblo, con lo cual luego ordenación del territorio. En fin, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero hay que escuchar a quien vive ahí y hay que tener intencionalidad, y creo que o ya o lo perdemos, me parece que es un tema muy, muy duro. Julián, ¿usted cómo lo ve? ¿Se puede volver a repoblar el medio rural? No. Yo sé, el tema de la repoblación ya lo veo muy difícil en esta zona. Sobre todo dice, bueno, habría que analizar un poco más históricamente el por qué surgen todos los núcleos estos de población, es decir, la ocupación del territorio y el por qué después de siglos, o sea, concreto a partir de los años 50, 60, ¿no? La industrialización y demás, la mecanización del campo, los pueblos empiezan a perder gente. Pues ya también interesante preguntar a la gente, claro, los que ahora se quejan de que su pueblo se está quedando vacío, decir, bueno, pero los que habían tu pueblo, ¿por qué se han ido? O sea, yo entiendo que en un primer momento, en una primera etapa, puede haber un grupo de población que se va porque necesita trabajar y necesita vivir, entonces se van a otro sitio. Pero también es verdad un poco, centrándome en Palencia y en una área próxima a la capital, que hay muchos que se vienen a vivir a la capital porque se compran su piso y porque, bueno, vivo mejor en la capital y para que mis chavales, en vez de ir al colegio que tengo en el pueblo, aunque sea un colegio comarcal, pues les llevo en Palencia pues a otro colegio. Y como se ha ido Juan, Pedro al año siguiente también hizo lo mismo, que se compró el piso, ¿no? Es decir, hay muchísimos factores. Luego lo que decía, por ejemplo, también Javier, de la cuestión del empleado público. Antaño, y hasta no hace tantos años, el empleado público tenía obligación de residir en el pueblo donde trabajaba. Bueno, preconstitucional. Bueno, es que algunos tenemos muchos años, ¿no? Hay pueblos en Palencia y sobre todo lo que eran pueblos cabeceras de comarca que han perdido muchísima población, vidas, servicios y a los cuales todos los días va mucha gente a trabajar como funcionarios, empleados públicos, pero claro que ninguno no reside allí. Desde el cuerpo docente, el cuerpo sanitario, y bueno, incluso hasta la propia ciudad de Palencia. Dices, un ayuntamiento se puede permitir en pagar a funcionarios de alto nivel que no viven en Palencia, ¿no? Es que el ejercicio de la libertad de elegir dónde quieres vivir es irreal. Es decir, la gente de nuestros pueblos no tiene ese derecho, porque no tiene los servicios que le permiten ejercer ese derecho. Y hay que ver oportunidades en las crisis, ¿no? Ahora decías tú, van detrás del trabajo. Es que vamos, pero estamos entrando en una fase nueva en la que no es necesario ir detrás del trabajo, ni el trabajo tiene lugares físicos, sino el trabajo puede venir donde tú estás. Entonces, ¿qué necesitamos? Es que estemos debatiendo todavía en el 2019... que si la banda ancha, que si no sé qué... que yo el otro día cuando he ido al pueblo, como va por parabólica, ni me funcionaba el teléfono, ni me funcionaba la televisión, ni funcionaba nada. Es decir, las tecnologías de la información tienen que ser un derecho fundamental para todo ciudadano de este país. Y si algún día se reforma la Constitución ya será tarde, pero ese es un derecho a poner en la Constitución. Y como hubo autopistas y se hicieron y se gastó mucho dinero y se metió la luz y se metió el agua, ahora hay que meter la banda ancha o la fibra óptica en todos y cada uno de los pueblos, porque habrá trabajos que vayan detrás de las personas, o habrá personas que vayan donde tienen esas posibilidades. Y luego hemos hablado, inmigración.
No estamos para poner muros, sino para tender puentes, y más en esta provincia, que tenemos unas cifras de inmigración ridículas. Ayer los datos decían, solo el 3,3% de los habitantes de Palencia son inmigrantes. La media nacional es del 11%, la media de Castilla y León es del 6%. Algo está sucediendo aquí que no somos atractivos ni para los inmigrantes. Y veamos oportunidades. Hay datos que son peores que los de los años del éxodo rural. Que me iba a decir una cosa que no se debe decir, bueno, que tienen... En cuanto a pérdida de población, ¿te refieres? Sí. Bueno, pues vamos a hablar de un tema tan complejo y tan duro como es la eutanasia. Finalmente, la Fiscalía no ha decidido llevar la muerte de María José Carrasco al juzgado de violencia de género. Ya saben, esa mujer que están viendo en imágenes con una enfermedad degenerativa grave a la que su marido Ángel Hernández le ayudó a morir. La magistrada encargada del caso quiso en un primer momento inhibirse del mismo y mandarlo al juzgado de violencia de género, pero como les decimos, no ha sido finalmente así. Concha, ¿hubiese entendido que se juzgase de esta manera? Mira cómo abro los ojos. Para nada, ¿cómo se puede entender eso? Yo he leído algún documento que dicen que, bueno, que se estaba cumpliendo estrictamente la ley, pero bueno, parece obvio que en este... Finalmente, ¿verdad? Claro, es que no había ningún dato que dijera que era el lugar para juzgarlo, ¿no? A mí este tema me pone los pelos de punta. Este hombre me parece súper valiente porque sí que hace unos años ella quiso suicidarse, no la dejó y a cambio le prometió que cuando ella se lo pidiera iba a ceder, ¿no? Hemos visto otros casos donde ha habido suicidios similares, pero no era claro, el cuidador no tenía esa responsabilidad directa, ¿no? En este caso yo creo que este hombre ha sacado a la luz un tema terrible que deberíamos de solucionar desde ya, y es el derecho a una muerte digna. Yo creo que eso tendría que ser ya incuestionable. Y en el caso de estas enfermedades tan terribles, pues es que no nos queda más que solidarizarnos con este hombre. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido al juzgado de violencia de género? Que el número de años de pena hubiera sido mayor. Entonces tampoco me parece justo, obviamente. Y luego, en mi fuero interno creo que a veces se manipulan estas realidades de manera intencionada, y eso también me da mucho miedo, mucho miedo. Javier. Bueno, yo no entendía lo de la violencia de género, ¿no? Además, la fiscal de violencia de género, que desciende de Palencia, me parece, María José, Pilar Martín Nájera, lo dijo bien claro, ¿no? Si estamos ante algo, es ante una situación de exceso de amor. O sea, de exceso de amor de dos personas y que durante 20 años, y que al final deciden ellos que una situación insostenible y tomar una decisión. Yo creo que esto hay que arreglarlo. Ha sido una pena que en esta legislatura, por los problemas que haya sido, pues se ha paralizado la ley que había, etcétera. Pero claro, hay que recordar que no hace tantos años se intentó meter en la cárcel en este país a un médico porque aplicaba sedaciones en la Comunidad de Madrid, que a la vez estaba destrozando la sanidad pública, pero se preocupó de un hombre que lo único que quería es que la gente muriera. Que le destrozó la vida. Que le destrozó la vida y murió el año pasado, sí, me parece, ¿no? Y ahora, pues, hay que dar el paso. Hay que dar el paso porque si no seríamos una sociedad hipócrita. Nos estamos preocupando tantísimo de la gente en el último momento, cuando ellos ya no quieren vivir, y nos preocupamos tampoco con la pobreza infantil, con el precariado, con las malas condiciones de todo, que me parece ciertamente hipócrita. Yo creo que esto hay que solventarlo, gane quien gane las elecciones. No sé si es un pacto de Estado, porque aquí hay visiones ideológicas contrapuestas, es evidente, pero hay que arreglarlo. La imagen de ese hombre, por cierto, en el programa de televisión creo que darán algún premio, el que vi yo en La Sexta, porque es un programa precioso. La imagen de ese hombre de ternura, pero también de seriedad, pero de responsabilidad, de valentía, yo creo que nos tiene que decir a todos, esto hay que arreglar. Y luego, perdonad, lo indignado que estaba él cuando le han dicho que iba a ser juzgado en un tribunal de violencia de género. Dice, pero si yo soy feminista militante, decía el hombre, no hubiera hecho daño a mi mujer jamás, yo la adoraba. Entonces, ahí también hay que respetar eso. A mí se me ponen los pelos de punta. Hay una película que se llama Amor, de Haneke,
que es muy interesante para analizar este tema. La mujer le pide a él, le dice, por favor, cuando me veas mal, no me dejes vivir así. Y bueno, es el tema del cuidado de una enfermedad terminal que es terrible, es terrible. Julián. Es una situación, o sea, desde luego, extremadamente delicada y hay que vivirla, ¿no? Lo que decía Concha de la película esta, claro, no es decir solamente no me deje seguir así, ¿no? Esta es la responsabilidad penal que uno tiene. Yo también consultaba el... Concha, hay que ser muy valiente, ¿no? Luego, sí, a la hora de aplicarlo. Yo también he consultado el Código Penal, según, digamos, las circunstancias, porque la pena puede ir de 2, creo que es de 2 a 10 años. Pero hay, vamos a decirlo, aunque no es ese el género correcto, el atenuante, que podría ser el caso de esta mujer, y las pruebas que hay cuando alguien está sufriendo una enfermedad muy prolongada en el tiempo, lo pides, lo que sería, creo que penalmente se denomina el suicidio asistido, donde la pena sería de prisión, me parece que es de 2 a 4 años. ¿Te parece poco 2 años de prisión en este caso por algo tan claro como es? No puede estar en el Código Penal. Pero no somos una excepción, o sea, en este país creo que, bueno, en este país creo que en Europa son solamente, creo que son 3 países, ¿no? Lo que es el Benelux, los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica, creo que son los únicos que lo tienen regulado, me parece. Sí, está permitido. Y a nivel mundial creo que es Canadá y Colombia, ¿no? O sea, y la verdad es una situación por la y los griegos antiguos, que de ahí viene la eutanasia, claro. La muerte feliz. Sí. La buena muerte. Pero dices, efectivamente, es un problemón y que hay que darlo una solución, porque cuando uno lo vive, no porque convivas con el familiar que está en esa situación, sino, claro, efectivamente, la persona que lo está demandando, y sobre todo cuando ya dices, bueno, estás en un estado de una enfermedad crónica que te imposibilita totalmente, ni siquiera para tomar tu decisión, de decir, se acabó. O sea, no sé, me tiro por la ventana sí, en este caso no puede hacer ni eso. Lo único que puedes hacer es negarte, por ejemplo, a alimentarte, y decir, bueno, voy a morir de hambre. Ella podía perfectamente, como han hecho en otros casos, ¿no? Le podía haber puesto un vaso y haber bebido con una pajita o tal, como mar adentro. ¿Os acordáis de aquel caso? No me acuerdo cómo se llamaba el señor. San Pedro. Ramón San Pedro. Y sin embargo, él ha dado un paso más allá y ha dicho, no, me hago responsable de esta muerte. A mí me parece que es un hombre ejemplar, ¿eh? Es un hombre ejemplar. Bueno, pues a ver lo que ocurre en los juzgados, porque seguro que tendremos más días y más tiempo para tratar este tema, que nos hemos comido el tiempo. Entonces, nada, solo me queda desearles que tengan un feliz fin de semana. Concha, disfrute muchísimo de sus vacaciones. Gracias, las necesitaba, que las maestras estamos muy explotadas. Y a los alumnos ya, ¿no? Sí, bueno, el alumnado nos echa de menos en las vacaciones, eso dicen. Dicen Javier, eso dicen. No sé, sí. Eso dicen con vosotros delante, ¿no? Habría que hacer también una encuesta, una encuesta cara a cara en este caso. Hazla tú. Una Javier. Telefónica. Pues que disfrute, que vuelva con muchas recomendaciones literarias y de películas, como siempre nos trae Concha. Javier y Julián, bueno, pues que sea leve el trabajo y nos vemos estos días por aquí. Descansaremos algún día. Sí, hombre, algún día habrá que descansar dentro de esta Semana Santa. A ver si el tiempo acompaña, aunque también hace falta que llueva. Sí. Pues muchísimas gracias a los 3 por estar aquí esta noche. Gracias. Y a todos ustedes lo mismo, muchísimas gracias por acompañarnos. Volvemos la semana que viene.